Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidas amigos y amigas al episodio número 14 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián y esta vez en la sección de la entrevista hablamos sobre el balance del primer año de gestión de la actual Asamblea Legislativa. Por lo tanto, contamos con la participación de Joana Ramírez. Ella pertenece al Servicio Social Pasionista, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Justo para iniciar el programa quisiera preguntarte, Joana, en su primer día de trabajo, el sábado 1 de mayo del 2021, las y los diputados de Nueva Ideas, que conforman una mayoría en el Parlamento, destituyeron sin derecho a defensa alguna a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal Raúl Melara. ¿Qué impresión nos dejaron estos dos hechos como los primeros de la actual Asamblea Legislativa? Bueno, realmente era algo que podíamos haber esperado después de los discursos que han tenido los diputados o las personas que en aquel momento habían sido elegidos como diputados para la Asamblea Legislativa, en donde veíamos una deslegitimación por parte del presidente de la República, de funcionarios del gabinete de gobierno, entre otras figuras también que hablaban acerca de las complicaciones, o más bien tergiversaban la información de la función que estaban teniendo en ese momento la Sala de lo Constitucional y la misma Fiscalía General de la República, en la cual pues habíamos visto que habían intentado equilibrar un poco la balanza en cuanto a las acciones gubernamentales implementadas, y eso lo vimos durante el periodo de la emergencia por COVID-19, con estos regímenes de excepción que fueron aprobados y que de alguna manera pues el presidente de la República atacaba de manera reiterada y a título personal también a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y también había hecho algún tipo de señalamientos en contra del fiscal de aquel entonces, Raúl Melara, sobre la investigación de algunos casos de enriquecimiento ilícito, entre otros. Digamos que esperábamos algún tipo de actuación y de respuesta por parte de los diputados recientemente nombrados que tomaban posesión, en donde también legitimaban la actuación del 11 de febrero, entre otros elementos. Realmente ha sido un golpe bastante fuerte a la democracia del Estado, pero también a lo que representan estas figuras como la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República, que de alguna manera habían hecho un contrapeso en la actuación gubernamental. Este proceso se realiza de una manera en la cual básicamente estábamos hablando de un golpe a la democracia y a la institucionalidad, en el irrespeto también de los procedimientos establecidos, de los procedimientos y de la actuación que también tiene la Asamblea Legislativa, en donde estos hechos no se pueden ver a la luz de justificarlos de alguna manera, sino más bien han desvirtuado, deslegitimado la Constitución de la República, algunos tratados internacionales también, y pusieron en riesgo la vida, la seguridad y la integridad de los magistrados y del aquel entonces fiscal general, nombrando a funcionarios que lo sustituían sin tener o seguir el debido proceso, tal como lo mandata la Constitución de la República, entre otros marcos normativos. Gracias, Joana. También desde estos dos hechos que comentamos al principio, me parece ser que las y los diputados de la Asamblea Legislativa, como ya hemos dicho, mayoritariamente de Nuevas Ideas, apoyados por otros diputados afines al buquelismo, utilizan la dispensa de trámite como mecanismo express para la aprobación de leyes e iniciativas que vienen desde Casa Presidencial.
Esto, Joana, ¿cómo afecta a la vida democrática de nuestro país? Bueno, sin duda la particularidad de la dispensa de trámite ha sido un elemento que ha sido utilizado de manera desproporcional y de manera también arbitraria por esta Asamblea Legislativa, mayoritariamente de Nuevas Ideas, en donde no hay una vinculación con análisis técnico, con procesos de consulta con los sectores afectados, y se ha utilizado esta figura de tal manera que no ha podido o no se ha podido realizar acciones de contraloría, incluso de las propuestas que se puedan estar realizando. La dispensa de trámites ha sido creada con el objetivo de efectivamente dar trámite de manera más inmediata a estos procesos, pero realmente las propuestas que han sido validadas o que han sido aprobadas mediante la utilización de esta figura de dispensa de trámites deberían de haber sido analizadas previamente al seno de las distintas comisiones, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Derechos Humanos, entre otras, la Comisión de la Mujer incluso, porque si bien es cierto hay algunos análisis que se han hecho de conformidad a algunos marcos normativos, esos no han tenido un análisis real y profundo que responda a las realidades y a las necesidades de la población de manera muy específica. Esta figura ha implicado también el blindaje que puede hacerse a los procesos que han sido aprobados y también algunos marcos normativos o algunas leyes que han sido bastante controversiales. Por ejemplo, el tema de las compras que se dieron en el marco de la emergencia por COVID-19, que no ha permitido también hacer procesos de investigación a funcionarios señalados por actos de corrupción, entre otros elementos. Entonces, en cuanto a la utilización de esta figura, realmente no hay análisis profundo, o incluso cuando se está dentro del desarrollo de las plenarias, no hay realmente análisis integrales sobre las propuestas que se están avalando dentro de esta comisión. Por ejemplo, vimos y hemos visto a partir de este primer año de funciones de la Asamblea Legislativa distintas aprobaciones de propuestas, de marcos normativos, pero también de presupuestos que endeudan más al país y que no permiten análisis de dónde provienen los fondos, de cómo el Estado, cómo El Salvador va a poder pagar estas deudas de los préstamos que han sido adquiridos específicamente para los temas de seguridad, para la implementación de los planes estratégicos que tiene el gobierno actual en ese ámbito. A su vez, el endeudamiento para la construcción de hospitales, entre otros, que no tienen un mecanismo de control por parte de la población en general, pero tampoco las instituciones que son las encargadas de velar por el cumplimiento de la ejecución presupuestaria están realizando su trabajo, sino más bien se prestan a poder legitimar este tipo de acciones. Y claro, el discurso es claro dentro de la Asamblea Legislativa. No hay un partido, los partidos de oposición no pueden hacer frente a la mayoría que tiene la Asamblea conformada por diputados de Nuevas Ideas, y eso afecta no solo el tema de la democracia, sino también en temas económicos, y que no vemos planes o políticas reales o estratégicas que respondan a esas necesidades. Hemos visto la aprobación de planes económicos que son planes a corto plazo, no reúnen las condiciones para estabilizar la economía del país, pero tampoco responden a las necesidades de la población que se ha visto afectadas no solo por el tema de la pandemia COVID-19, sino también por todas las repercusiones de la aprobación de estos marcos normativos que podrían ser ilegales, irregulares, pero que tampoco contamos con una sala de lo constitucional o una Corte Suprema de Justicia que pueda hacerle frente o pueda hacer una oposición incluso para analizar ese tipo de propuestas. Lo que hemos visto a lo largo de este año también es que aunque como población, no solamente desde las organizaciones, sino como personas de manera particular, no tenemos mecanismos o la seguridad o la certeza de interponer algún recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, u otros,
ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Sala de lo Constitucional, porque sabemos que la respuesta va a ser en detrimento de los derechos humanos y en respuesta a legitimar la agenda del presidente de la República. Joana, también sobre este mismo tema, quisiera preguntarte qué pasa entonces con aquellas propuestas que no vienen desde la bancada de Nuevas Ideas o los partidos afines al buquelismo. Bueno, sin duda, la postura de Nuevas Ideas y de todos sus aliados dentro de la Asamblea Legislativa, porque recordemos que no solamente Nuevas Ideas hace una oposición frente a cualquier tipo de propuestas que se puedan hacer, sino también está la bancada de Gana, que también continúa manteniendo el discurso alineado al presidente, pero también al partido Nuevas Ideas. Eso no ha permitido que propuestas, por ejemplo, de planes estratégicos económicos puedan tener realmente un análisis. Incluso dentro de las plenarias, aunque se presenten alguna propuesta o dentro de las comisiones que se presentan las propuestas, son desechadas, son archivadas porque no logran la aprobación de la mayoría. Esto implica que los partidos los otros partidos como Arena, Vamos, el FMLN, entre otros, no tengan la suficiente fuerza o robustez para hacer o traer propuestas de manera más integrales. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las reformas a la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres. En su primer año también de la Asamblea Legislativa vimos el archivo de distintos marcos normativos o leyes que estaban ya en proceso de ser aprobadas. Por ejemplo, la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos. También vimos algunas propuestas encaminadas a la búsqueda de personas desaparecidas, la ley de recursos hídricos que había sido presentada también por organizaciones de la sociedad civil, entre otras. Vimos cómo estas propuestas de ley que ya tenían un avance bastante significativo y que traían respuesta y que se buscaban, ¿no?, los procesos de mayor consulta con la población en general, fueron archivadas y fueron deslegitimadas y descalificadas también por los diputados, diciendo que no respondían a las necesidades de la población, que iban a hacer otro tipo de respuestas, pero que hasta este momento tampoco han avanzado. Entonces, lo que implica para los partidos también el no tener la suficiente fuerza política o la suficiente fuerza en cuanto a números, no permite un análisis y un diálogo real sobre las necesidades que se deben de solventar y de las cuales se debería de estar legislando en materia de protección a la población. Vemos cuando hay intentos de presentar alguna propuesta que se descalifica casi que de inmediato y que ni siquiera se valora efectivamente un análisis, al menos de manera inicial, de este tipo de propuestas. Incluso cuando los diputados de otras bancadas han hecho pronunciamientos en cuanto a las propuestas que se han dado, pues se les quita la palabra o se empieza a atacar o a agredir, incluso en redes sociales, y la población empieza también a responder a estas réplicas, incluso a estos mismos discursos de odio, ¿no? Entonces, al no haber ese contrapeso también dentro de la Asamblea Legislativa, pues no se permite realmente tener espacios de diálogo. Si bien legislaturas anteriores, pues el diálogo también había sido mucho más difícil, pero en este momento no hay un diálogo, hay más bien una imposición de agendas políticas partidarias que no responden a las necesidades de la población en general. Joana, también otro de los factores que en la sociedad se ha visto reforzado en este último año del trabajo legislativo y en estos 3 años desde la presidencia de Nayib Bukele ha sido el ataque hacia los medios de comunicación que investigan acerca del accionar no solo legislativo, sino también de los 3 órganos del Estado. ¿Cómo afecta a nuestro país el que se vea afectada, valga la redundancia, la libertad de prensa?
Bueno, realmente los ataques y las agresiones a los periodistas y sobre todo a aquellos medios de comunicación que se dedican al periodismo investigativo, que han logrado señalar algunas actuaciones, como en el caso de los enriquecimientos ilícitos, en el cual han revelado también actos de nepotismo, como lo vimos con el nombramiento del director de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, Migración Forzada, que era el esposo de una diputada de la bancada de Nuevas Ideas, entre otros hechos. Han habido ataques que han venido en aumento desde la toma de posesión del presidente, pero también dentro de la toma de posesión de esta Asamblea Legislativa, en donde las agresiones han ido escalando de manera sistemática, desde legitimar y descalificar al periodismo investigativo, pero también actos en los cuales se ha señalado, por ejemplo, amenazas, entre otras. El gremio periodístico realmente es un gremio bastante organizado, en el cual reporta aumento de casos de agresiones a personas periodistas que van desde este tema de la descalificación de su trabajo, el señalamiento de que son o que participan con grupos terroristas o que están siendo financiados por intereses oscuros, ¿verdad? Que es el mensaje que se mantiene sin señalar realmente a personas particulares o a instancias particulares sobre estos intereses oscuros que puedan tener el gremio periodístico y el periodismo independiente. Vimos también recientemente también algunos ataques que han llevado a los periodistas a salir fuera del país. Hemos visto a lo largo de estos 6 años también de tomar posesión del presidente algunos casos en los cuales periodistas han tenido que salir fuera del país por estos mismos ataques o la expulsión de periodistas de otras nacionalidades que han estado investigando la actuación del presidente de la República y, claro, y sus allegados. Creo que estamos en un momento bastante complejo, bastante delicado, no solo en el tema de transparencia, sino también en la falta de acceso a la información. Los periodistas han sido quienes han revelado múltiples casos de corrupción, estos casos también en donde se muestran evidencias a través de fotografías, a través de videos, de la posible negociación, o más bien la negociación que ha tenido el gobierno del presidente Bukele con las pandillas. Y que a partir de esos elementos se ha hecho una especie de cacería, incluso de ciertos medios de periodismo investigativo. Incluso en estos 2 últimos años, los periodistas han solicitado audiencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han solicitado medidas cautelares de protección por los mismos ataques sufridos por parte de funcionarios de alto nivel y de manera muy particular del presidente de la República, donde en muchas ocasiones utiliza redes sociales como Twitter o Facebook para criminalizar, para señalar, para deslegitimar e incluso hacer un llamamiento para que los periodistas sean agredidos y que se descalifique la actuación o las investigaciones que están realizando los periodistas o los distintos medios que están difundiendo este tipo de actuaciones. Gracias, Joana. A ver, ¿qué importancia también tiene para nuestro país, siempre hablando del trabajo legislativo? ¿Qué importancia tiene para países como el nuestro la independencia judicial? Esto teniendo en cuenta, siempre en el marco del trabajo legislativo durante este último año, que se aprobó una reforma que obliga a las y los jueces mayores de 60 años a jubilarse y que también se permite pues, el traslado de otros jueces hacia otros juzgados dentro del país sin justificación alguna. Bueno, los gobiernos autoritarios y sobre todo los gobiernos autoritarios de la región han venido utilizando este tipo de estrategias de controlar en su mayoría todas las instituciones del Estado, desde el órgano legislativo y el órgano judicial.
y que efectivamente son quienes en la teoría y en la práctica hacen contrapeso de las decisiones de las distintas instituciones, como mediadores, como entes garantes, incluso también del respeto y la autonomía de las instituciones estatales, tener pues, los tres órganos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, controlado por el presidente de la República, por el Partido de Nuevas Ideas. Yo hablaría más que un control, de un secuestro de las instituciones del Estado, en donde básicamente Nayib Bukele ha logrado en 3 años lo que muchos gobiernos de la región, como Nicaragua, entre otros, les llevó varios años. Esto ha permitido legitimar y mantener el uso arbitrario de estas figuras de dispensa de trámite, como ya lo mencionábamos, pero también ha sido legitimado por parte de la bancada de Nuevas Ideas, que ha permitido nombramientos de funcionarios sin cumplir o sin tener las capacidades para poder ejercer su cargo. Lo hemos visto con el fiscal actual, que ha sido señalado por violencia intrafamiliar, que es un delito bastante grave que no debería de estar teniendo estas funciones. Y claro, el tema del control de las instituciones va haciendo de forma gradual hasta llegar a un punto en que se controla su totalidad de las instituciones y aquellas en las cuales han hecho resistencia. Los decretos aprobados para de alguna manera, sacar a estos jueces y a estos fiscales, que muchos de ellos puede que tengan las capacidades, la experticia y la experiencia de trabajar en las instituciones, que algunos habían sido nombrados y se habían mantenido dentro de sus cargos por la misma experiencia. Veamos el caso del juez, del caso El Mozote, que ha venido trabajando este caso por muchos años, entre otros, genera una incertidumbre jurídica, no solo por el tema de la jubilar a los jueces y los fiscales, sino también la poca certeza jurídica que puede tener la población al acceder o al intentar buscar mecanismos de respuesta cuando se señalan hechos de violencia, pero también de violaciones a derechos humanos. Estos procesos, sin duda, siguen legitimando la actuación autoritaria del Estado, pero también el poco pronunciamiento de lo que podríamos esperar de la Sala de lo Constitucional, porque realmente fueron decretos inconstitucionales, poco analizados, en las cuales hay remociones de cargos de manera arbitraria también. Incluso hemos visto algunos casos recientes como algunos jueces especializados que fueron nombrados, que fueron removidos de sus cargos, que fueron enviados a otras jurisdicciones también, porque no han seguido las dinámicas del ejercicio de poder por parte del Ejecutivo. Y eso ha sido casi que desde la llegada de Nayib Bukele. Y claro, se ha legitimado a través de la aprobación de estas figuras de decretos especiales, de dispensas de trámite, para disfrazar el tema de las violaciones a derechos humanos, de la falta del debido proceso, legitimándolo y diciendo ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría dentro de ese órgano de Estado. Entonces, sí, realmente estamos en un momento en donde la población tiene poco acceso a recursos reales y los pocos recursos que quedan para hacer frente a la situación general de violaciones a derechos humanos que está ocurriendo en el país, no tienen la suficiente fuerza o legitimidad, al menos desde el punto de vista de la población que sigue creyendo en el Partido Nuevas Ideas, no permite realmente hacer procesos de investigación, acceso a la justicia de casos que podrían ser emblemáticos y, claro, favorece nuevamente actos de corrupción y actos de nepotismo. Tenemos en el mapa también que con la venia de la actual Asamblea Legislativa se creó la Dirección de Obras Municipales, reduciendo el FODES del 10% al 1.5%, centralizando las obras municipales en una dependencia ejecutiva. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? ¿Puede afectar al trabajo de las municipalidades, recordando que son 262, o que por el contrario contribuye a su desarrollo?
Bueno, en términos de los cambios también dentro de los territorios, ¿no? De los gobiernos municipales también, no solo vimos que la Asamblea Legislativa es controlada por Nuevas Ideas, sino también en los territorios también hay un amplio control por parte de alcaldes que fueron elegidos por parte de este partido, en donde las municipalidades ya se encontraban en una situación donde no tienen recursos suficientes para operativizar distintas obras y que dependían mucho del FODES, no solamente para la ejecución de obras, sino también para pago de salarios. Esto implica dejar a las municipalidades en un estado de insolvencia económica para poder cumplir con sus compromisos, no solo con las obras, sino también con sus empleados. Vimos que también con el cambio los territorios de los alcaldes hubieron despidos masivos, en donde también se señaló en muchas ocasiones que el Ministerio de Trabajo ni siquiera estaba atendiendo las denuncias interpuestas por empleados de las municipalidades, en donde se denunciaba despidos injustificados, movimientos de manera arbitraria, por ejemplo, de puestos claves incluso, alegando que eran puestos de confianza, entre otros. Realmente ese gobierno quiere centralizar toda la ejecución y sobre todo aquellas instituciones o crear estas figuras de instituciones en donde los fondos que provienen del Ejecutivo o de muchos préstamos efectivamente siguen siendo ejecutados por parte del Ejecutivo, no permitiendo así un avance real como lo prometido en las campañas electorales previas sobre el desarrollo de los territorios. Hemos visto municipios municipios históricos que en lugar de tener avances en esos ámbitos han tenido muchos retrocesos. Y hablamos también del municipio de Mexicano, donde mucha gente también habla de denuncias constantes en donde no se pasa recogiendo la basura, que ha sido una de las principales demandas también que ha tenido la población dentro de estas zonas, la poca reparación que se tiene acceso a calles, el poco acceso que han tenido a servicios públicos como el servicio de agua potable, entre otros, y así otra gran cantidad de municipios. Más allá de las limitaciones económicas en los municipios, también hay que hablar de otros procesos que han habido en el ámbito de protección y de prevención de la violencia. Dentro de las municipalidades se habían creado figuras como los comités de prevención de la violencia, mesas técnicas de acompañamiento a víctimas, en donde estaban las distintas instituciones del Estado, y todos esos avances que se habían logrado en materia de promoción de derechos dentro de las municipalidades ha tenido un detrimento y un retroceso total. La aprobación y la creación de estas unidades que son administradas por el Ejecutivo, por las instituciones que están dentro del Ejecutivo, no permiten procesos de rendición de cuentas reales y que no se permite un control de la información de las contrataciones. Vimos la creación de estas figuras o de estas instancias de manera particular, pero también en las últimas semanas hemos visto la creación o aprobación de marcos normativos que están enfocadas, digamos, más en controlar de manera económica ciertos temas relacionados específicamente al tema de seguridad. Por ejemplo, esta ley que se aprobó para la administración para la construcción de centros de detención, que parece más una ley de expropiación real y no realmente con la finalidad que fue, digamos, presentada. Si tú le das lectura a esta ley, vemos que lo que se habla es básicamente casi que de expropiación de bienes a personas particulares y que sigue siendo administrada por el Ministerio de Obras Públicas en colaboración de otras instituciones que son parte del gobierno central y del Ejecutivo, donde está centralizando aún más, pero no vincula de manera estratégica a las municipalidades, que también deberían de tener una participación, porque, claro, el tema de la construcción de un centro penal en un municipio también se debe de hablar y dialogar con los gobiernos locales, pero estamos viendo que no solamente hay retrocesos en materia de democracia, de transparencia y de anticorrupción, sino también los territorios están siendo afectados por la falta de acceso a servicios, por la falta de liquidez que puedan tener las municipalidades también, y que aquellos procesos
que estaban siendo llevados desde la territorialidad, donde está la presencia de la población, y es la población que demanda mayor cantidad de servicios, se hace mucho más difícil el acceso real y el control efectivo también de ese tema de auditoría, si lo queremos llamar, por parte de la población, pero no hay ningún mecanismo real que permita a la población monitorear la implementación de recursos por parte de estas instituciones. Las dispensas de trámites han blindado y los procesos que se han creado han blindado de manera tal que no puedes tener acceso a información de los fondos, de la ejecución y de los procesos que están siendo ejecutados por parte de estas nuevas instancias o de estas nuevas figuras creadas por el presidente de la República a través de la Asamblea Legislativa, entre otros. Gracias, Joana. Pues hablar del trabajo legislativo de un año es realmente tocar muchísimos temas, entonces te agradecemos mucho por ayudarnos a ir viendo todos estos temas. Bueno, otra pregunta sería que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, mencionó recientemente en una entrevista que uno de los principales logros de esta asamblea es la ley de los recursos hídricos. Si bien esto es cierto, la pregunta aquí sería si esta ley busca beneficiar a los sectores históricamente excluidos del derecho humano al agua, Joana. Bueno, con esta ley de manera particular o de esta aprobación, creo que fue evidente, ¿no? El mecanismo o la utilización o la instrumentalización también de los sectores y los movimientos sociales. Ya se venía trabajando distintas propuestas también de ley. Era una deuda histórica para la población también la aprobación de este tipo de marcos normativos, y al final simple y sencillamente montaron un procedimiento que parecería legal y que parecería que reunía para la población una condición de haber hecho procesos de consulta. Pero realmente lo que vimos fue la utilización de los procedimientos nuevamente que se deberían de realizar para obtener un fin específico. Y era la aprobación de una ley que no responde realmente a las necesidades en los territorios del acceso a un servicio que debería de ser y de mantenerse de carácter público. Estos realmente no son logros, realmente no son avances, y nuevamente perpetúan el discurso, ¿no?, del Partido de Nuevas Ideas, el legitimar sus actuaciones a través del disfraz de que son legítimos y que los procedimientos son los ideales. Esto ha pasado también con otras temáticas, pero que vimos los procesos de consulta, cómo se estuvieron realizando, la falta real de una experiencia técnica por parte de los diputados también al momento de hacer preguntas, de hacer estos procesos de consulta, entre otros. Entonces, realmente sigue siendo una deuda pendiente de la población, y en donde también vimos que diputados de otras bancadas también apoyaron esta propuesta de ley, aunque ya pues, por mayoría que tenía la bancada de Nuevas Ideas, no era tan necesario. Entonces, realmente es una aprobación que se ha hecho disfrazada de legalidad, pero que no responde a las necesidades de la población y que realmente sigue afectando y dejando en desprotección a los sectores más vulnerables, y claro, es una bofetada también a los movimientos sociales que han tenido esta lucha constante para obtener un marco normativo de protección de este índole. La Asamblea se ha dedicado a financiar el proyecto del Plan Control Territorial impulsado desde el Ejecutivo. Sin embargo, hace un poco más de un mes fuimos testigos de cómo hubo un disparado repunte en el número de homicidios en el territorio. ¿Qué lectura podemos hacer de esto, Joana? Bueno, esto ha sido el discurso que ha mantenido el presidente de la República, digamos, señalando a su plan, ¿verdad? A su plan estratégico,
temas de seguridad como su bandera específica para demostrar de alguna manera que realmente se está hablando y se está trabajando en materia de seguridad. Los préstamos que han sido aprobados han sido destinados específicamente no a la prevención de la violencia, sino más bien a temas enfocados en el aumento o compra de armas, en el pago de salarios, entre otros, pero no efectivamente en el tema de prevención, ¿no?, de la violencia como tal, sino más bien el dar recursos para mayor represión dentro de los territorios, y que también ha sido parte incluso de las razones que han llevado al presidente también y a la Asamblea Legislativa a remover a la Sala de lo Constitucional, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, entre otros, porque no se permitió en algún momento el uso discrecional de esos fondos. Los diputados de la Asamblea Legislativa anteriores también habían hecho de alguna manera algún frente a el uso discrecional de la aprobación de fondos para la implementación del Plan Control Territorial, pero que no ha tenido una efectividad. Se ha utilizado también en distintos momentos el aumento de ciertos delitos, pero con especial particularidad de los homicidios, para legitimar el uso excesivo de la fuerza, para la aprobación de distintos préstamos en distintos momentos también. Una cosa fue la pandemia por COVID-19, después el aumento de los homicidios, que han sido momentos como muy estratégicos en donde se ha solicitado mayores fondos para la ejecución de este plan, que tampoco tenemos conocimiento de los mecanismos, de indicadores, por ejemplo, de los resultados que se puede esperar en la implementación de estos planes. Ya hemos visto distintas fases del Plan Control Territorial, pero parecería que las fases siguen siendo las mismas, que se habla nuevamente del aumento de capturas, de la disminución de ciertos delitos, pero no se monitorean otros que deberían de estar siendo bastante monitoreados, como el tema de las desapariciones, y han sido utilizados también para ocultar o de alguna manera algunos hechos de delito, y también de dotar de instrumentos o de armamentos tecnológicos para el monitoreo de la población en general, ¿verdad? La compra de drones, entre otros, pero no están siendo utilizados para un control o para hacerle frente de manera total a la delincuencia. Aunque tengamos una alta presencia en los territorios de la policía, de la Fuerza Armada, y se está hablando incluso de dar bonos a los policías, que nos parece bastante bien, porque parte de los señalamientos que hemos hecho también incluso desde las organizaciones, y si recordás, también el IDUCA hizo una investigación específicamente sobre las condiciones de la Policía Nacional Civil en aquel momento, y veíamos que la policía no tenía uniformes, los vehículos no funcionaban, las armas no estaban en buen uso. Entonces veíamos una serie de situaciones que no permitía también a la policía poder realizar de la mejor manera sus funciones, pero aún así, aunque se esté hablando de mejorar la condición de la policía, no hemos visto un cambio estructural, no hemos visto, digamos, aumentos salariales, entre otros elementos, y la policía, la Fuerza Armada también son un sector que, digamos, tiene menor cantidad de condiciones laborales en comparación a otros puestos estratégicos, pero que realmente no hay una promoción real de mejora de las condiciones laborales, y eso también se refleja, ¿no?, en los fondos y en los presupuestos que han sido aprobados, y han sido aprobados más para la compra de equipamientos, sin saber quiénes son los proveedores, a quienes se les está comprando, y no hay rendición o procesos de rendición de cuentas. Entonces el tema de la prevención, el tema de la persecución del delito también sigue siendo una deuda pendiente, que a pesar de que se han aprobado en varios momentos, digamos, préstamos millonarios o multimillonarios, podríamos hablar casi que en este momento de esa parte,
pero ninguno ha logrado tener la efectividad para una reducción de la violencia y para la mejora de las condiciones de vida de la población en general. Gracias, Joana. También, por otro lado, el aumento de homicidios que llevó a la aprobación del régimen de excepción a solicitud de Bukele, medida que, por cierto, anteriormente se ha utilizado, no en este gobierno, pero sí las medidas represivas ante el tema de las pandillas, y hemos visto que esto nunca ha tenido los resultados esperados. Entonces, volviendo a la pregunta, el aumento de estos homicidios que llevó a la aprobación del régimen de excepción, y ahora hemos visto que ha llevado también a un aumento de detenciones arbitrarias. ¿Qué otras implicaciones puede tener para la población en el respeto a sus derechos humanos el régimen de excepción y el aumento de este? Bueno, esta figura del régimen de excepción nuevamente no es la primera vez que es utilizada por parte del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa. Realmente ha sido utilizada también en el marco del tema de la prevención del COVID-19 también, en la cual de manera reiterada y de manera constante subieron una ampliación de este régimen. Y fue parte de las discusiones y parte de las medidas también que la Sala de lo Constitucional hizo un llamado al presidente de la República para que no se utilizara eso, ordenó a la Procuraduría de Derechos Humanos también el que pudiera monitorear y dar informes acerca de esto. Y traigo a colación este tema de manera muy particular, porque esta figura del régimen de excepción, primero, no está fundamentado legalmente. Segundo, básicamente ha sido básicamente es para violentar los derechos de la población ampliamente afectada. El régimen de excepción vino consigo también con la aprobación de un paquete de reformas a distintos marcos normativos, a la ley de proscripción de maras y pandillas, hubieron algunas reformas a la ley penal juvenil, por ejemplo, que todo es grave, pero en materia de penal juvenil hemos visto aumento de penas de manera discrecional, incluso sin un análisis técnico, jurídico, criminológico previo para todo esto. Entonces, el régimen no solamente ha legitimado las violaciones de derechos humanos, sino también aprobación de nuevos préstamos, nuevamente reformas legales que impactan en la vida cotidiana de la población, porque básicamente en el régimen de excepción y para este gobierno todos somos pandilleros o pandilleras hasta que se demuestre nuestra culpabilidad o responsabilidad, pero básicamente todos somos culpables o responsables. Recientemente se publicaron los datos estadísticos en cuanto a la cantidad de personas detenidas, al menos eran un poco más de 20.000 personas, y veíamos los datos entre los que destacaban que todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción son pandilleros. No hay ninguna detención de personas civiles, por ejemplo, cuando se han reportado una gran cantidad de casos en los cuales se señala de manera específica que las personas detenidas no son miembros de estructuras de pandillas. Este día, por ejemplo, se ha publicado un dato acerca de los casos que han sido atendidos por organizaciones como Azul Originario, FESPAD, también el IDUCA, el SPAS y Cristosal, en las cuales se han recibido 338 denuncias de violaciones a derechos humanos en el primer mes del régimen de excepción. Lo que implica es que estas 338 denuncias han sido reportadas por familiares de personas detenidas, de las cuales ellas han comprobado efectivamente que no pertenecen a ninguna estructura de pandilla. Específicamente, los casos que hemos atendido en el marco de este régimen por parte del SPAS, al menos hasta abril del 2022, son alrededor de 27 casos, y dentro de estos 27 casos hay un caso de limitación a la libertad circular en una comunidad.
y los 26 casos restantes son de detenciones arbitrarias, pero también hay 5 casos de desplazamiento forzado por ese tema de persecución, porque los policías no solo detuvieron de manera arbitraria a una persona, ejercieron malos tratos y en algunos casos también se ha señalado actos de tortura, pero también hay una persecución a otros miembros de sus mismos grupos familiares, sobre todo cuando se trata de adolescentes, que la policía, los testimonios de las víctimas relatan que la policía les dicen, bueno, mañana vengo por tu hijo, ¿verdad? Si es hombre, por ejemplo, o un acoso constante por parte de la policía hacia las madres o hacia los referentes o las referentes de estas personas que han sido detenidas. Entonces, el régimen no solamente legitima eso, sino también hay una falta al debido proceso, porque se crean las figuras de los jueces sin rostro, que básicamente era una figura que se intentaba limitar incluso en marcos normativos especiales, por ejemplo en la ley de actos terroristas, en donde se señalaba que efectivamente debería de haber un derecho legítimo de la persona acusada saber quién lo está acusando. Hemos visto audiencias masivas que se están realizando en donde las personas o van a pasar en procesos de detención provisional hasta por un periodo de 6 meses, lo que legitima nuevamente el lujo excesivo de las penas privativas de libertad, que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había señalado en reiteradas ocasiones para El Salvador, y también el tema de los hacinamientos, y una figura bastante pasiva, o una actuación bastante pasiva por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en realmente ejercer su labor de defensa, de control, también de la actuación gubernamental y específicamente de la Fuerza Armada y de la Policía. Yo te diría, de los 27 casos que se registraron, al menos hasta el 22 de abril, todos los casos han interpuesto denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos en donde no han habido respuestas efectivas o al menos un seguimiento por parte de la Procuraduría, más allá de brindar información en qué centro está detenido su familiar. Pero realmente no estamos viendo una figura de información o una figura garante también dentro de la misma Procuraduría. De esta manera terminamos la sección de la entrevista. Muchas gracias, Joana, por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Ahora le damos paso a la sección en la cual conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. El número total de muertes asociadas directa o indirectamente a la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021 fue de aproximadamente 15 millones. Este supone más de 9,5 millones de muertes más de las que se han comunicado. Son las nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, que calcula este exceso de mortalidad como la diferencia entre el número de muertes que se han producido y el número que se esperaría en ausencia de la pandemia, basándose en los datos de años anteriores. Se incluyen las muertes asociadas a COVID-19 directamente debido a la enfermedad o indirectamente debido al impacto de la pandemia en los sistemas sanitarios que colapsaron o en la sociedad. El director de la OMS, el doctor Tedros, dijo que estas nuevas estimaciones señalan la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas sanitarios más resistentes que puedan mantener los servicios esenciales durante las crisis. La mayor parte del exceso de muertes, el 84%, se concentró en el sudeste asiático, en Europa y en América. El número global de muertes fue mayor para los hombres que para las mujeres, un 57% frente al 43%, y entre los adultos mayores. Todavía sobre el COVID-19, un informe de la Organización Internacional del Trabajo dice que la negociación colectiva desempeñó un papel fundamental durante la pandemia, protegiendo a millones de trabajadores, y que también será clave para afrontar las nuevas modalidades de empleo. La negociación colectiva ayudó a adaptar las medidas de salud pública y a reforzar la seguridad en el lugar de trabajo durante la pandemia, incluyendo los convenios firmados para facilitar el teletrabajo, que ahora están evolucionando hacia marcos más duraderos. La OIT dice que la negociación colectiva será una herramienta esencial para afrontar los cambios fundamentales que están afectando al mundo del trabajo con la aparición de nuevas modalidades y diferentes relaciones laborales y de empleo. And if you look at the report, what does it show?
Si miramos al informe, muestra que donde hay negociación colectiva, la desigualdad en el trabajo se reduce y también muestra que cuando hay crisis como el COVID es una gran medida para resolver problemas, explicó Guy Ryder, el director general de la organización. La ONU y la Cruz Roja consiguieron evacuar este miércoles a otros 300 civiles ucranianos de Mariúpol y otras localidades. Fueron 11 autobuses llenos de mujeres, niños y ancianos que huyeron de Mariúpol, Manhusk, Berdiansk, Tomak y Vasilivka y que fueron trasladados a Zaporilla. Muchos llegaron sin nada más que la ropa que llevaban puesta y ahora reciben ayuda y atención psicológica. Gada Itair es la directora de operaciones de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria. The two parties to the conflict had declared a short windows of silence or a ceasefire. Las dos partes del conflicto declararon una breve ventana de silencio o un alto el fuego en el que conseguimos evacuar. Ahora estamos regresando con los civiles con nosotros. Esperamos que esta operación continúe y que podamos evacuar a numerosos civiles más que quieran abandonar las zonas donde se están intensificando los combates hacia lugares seguros en Zaporilla y más allá. Y en Colombia, la ONU ha condenado los ataques perpetrados contra las casas culturales de Bogotá y Popayán, que impulsan proyectos de autonomía económica para excombatientes en proceso de reincorporación. Son evidencia de la violencia, la estigmatización, el señalamiento y la persecución que aún enfrentan los firmantes del acuerdo de paz, dijeron en un comunicado conjunto la misión de la ONU y el equipo de país en Colombia. Estos organismos urgen a que se investiguen los hechos y a que no se escatimen esfuerzos para garantizar la seguridad de los excombatientes y se comprometen a seguir apoyando el proceso. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 14 de su podcast. Recordarles también que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @iduca y escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. Además, invitarles a que nos den like y nos dejen sus comentarios en este episodio a través de YouTube. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.